Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Vamos a ver. Me habéis pedido que haga un vídeo sobre el tema del derecheo del histograma y cómo influye en situaciones de poca luz. Bueno, pues vamos a ver. Yo he hecho aquí unas pruebas, os voy a contar un poco. El derecheo del histograma. Bueno, veis esta fotografía. He hecho una fotografía básicamente con muy poca luz, pero hay un punto donde el cambio de la poca luz a luz pues es muy marcado. Entonces, pues claro, vamos a comentar un poco. Esto sería la exposición correcta que mide la cámara. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues he puesto esta escena, he puesto la cámara en un trípode y he hecho una medición de la velocidad que me devuelve respecto a los valores que voy a establecer, ¿no? He utilizado un objetivo de 50 milímetros, con lo cual buscando, aunque estoy usando un trípode, pero he utilizado el inversor a la focal igual, he buscado una velocidad de un 50avo de segundo con una apertura de 3,5 a ISO 400 y he dejado que la cámara calculase esta exposición. Es decir, yo he puesto un modo prioridad a la apertura con ISO 400 y me ha devuelto estos valores. Una velocidad de un 50avo de segundo y la apertura ya la tenía yo marcada de f3,5. En vuestro caso, si es mayor, no importa. Podéis hacer la prueba igual. Entonces, con estos valores medidos como la exposición correcta que me devuelve la cámara, he pasado la cámara a modo manual y he introducido este valor de velocidad, este valor de apertura y este valor de ISO. Con lo cual me ha dado la exposición que la cámara entiende como correcta. Bien, a partir de aquí, como estaba en un modo manual, he hecho la siguiente exposición subexponiendo la fotografía, que es esta fotografía. Vale, ¿cómo lo he hecho? Pues le he subexpuesto dos pasos de luz, bajando el ISO de 400 a ISO 100, es decir, ISO 400 lo bajo a ISO 200, un paso de luz menos. ISO 200 a ISO 100, dos pasos de luz menos. Con lo cual, tengo la misma imagen a un ISO que en teoría debería dar una calidad superior a la original, que es el ISO 400, de esta, que es la exposición correcta, digamos. Y esto, pues, ¿qué pasa? Que esta imagen está subexpuesta, tiene dos pasos menos de luz de lo que la cámara entiende como correcto. Bien, y la siguiente prueba lo he hecho con dos pasos más de luz sobre la exposición correcta. Es decir, he pasado de ISO 400, siempre manteniendo velocidad y apertura. He pasado de ISO 400 pues paso de 400 a 800, un paso de luz más. 800 a 1600, dos pasos de luz más. Vale, entonces esto ya se puede ver aquí. Esta es el histograma. El histograma original es este, que tiene, está muy, la curva está muy a la izquierda porque hay mucha zona de sombras. Todas las sombras y los negros marcan el histograma por la izquierda. Y esta zona de luz, la poca luz que hay, las luces altas, digamos, se marcan en esta línea hacia la derecha. Vale. En la siguiente exposición, que está subexpuesta, esta curva debería moverse hacia la izquierda. Y efectivamente es lo que hace. La curva me va más hacia la izquierda. Todavía mantiene esto porque sigue habiendo esta zona de luz aquí, con alguna zona incluso, pues que claro, en esos brillos pues llega a estar quemado, pero eso es normal. Y la siguiente, que está subexpuesta, cuando digo subexpuesta, quiere decir que tiene más luz de la que toca, con lo cual está derecheada, es decir, toda la curva se mueve hacia la derecha. Aquí ya es mucho más evidente las zonas quemadas, que serían las luces altas, que corresponden pues a toda la zona iluminada, ¿no? Entonces, vale, la pregunta es, cuando yo tengo que plantear esta escena, ¿qué me interesa hacer? Me interesa hacer la exposición correcta que mide la cámara, ¿no?
O, por otro lado, me interesa meter menos luz en la cámara y usar un ISO más bajo que me va a dar más calidad sobre el papel, o derechear la exposición metiendo más luz de la que toca para después en el procesado recuperar, es decir, bajar esos dos pasos de luz. Vamos a ver lo que pasa. En la imagen que está subexpuesta lo que voy a hacer es aumentar los 2 pasos de luz que he quitado en la exposición, se los voy a dar ahora en el procesado. Y esta es la imagen que me queda. Y en el último ejemplo que está derecheado en exceso, porque, a ver, esto lo he hecho un poco para forzar la situación. Normalmente no se derechea 2 EVs, se hace menos. Pero aquí, bueno, lo he hecho pues para ver un poco los extremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces aquí lo que tengo que hacer para equiparar esta imagen a la exposición que ha medido la cámara es reducir, quitar 2 EVs, es decir, menos 2. Bien, ahora mismo tendría la misma imagen en las tres. Esta es la exposición correcta a ISO 400, esta es la que se ha hecho a ISO 100 y le he subido yo 2 pasos de luz más 2, y esta es la que se ha derecheado a 1600 y le he reducido 2 pasos de luz. Ahora vamos a ver qué pasa, porque aquí hay una doble lectura. Por un lado está cómo se comporta el sensor en las sombras y por el otro cómo se comporta en las luces altas. Las dos son importantes. Nosotros generalmente hablamos de las sombras por el tema del ruido, que es donde se manifiesta el ruido, en las sombras. Entonces voy a seleccionar los tres y hacer un zoom muy exagerado a 300 para ver cómo, por ejemplo, en esta zona, que hay una gradación de color y bueno, una penumbra, para ver qué es lo que pasa. Bien, caso número 1. Exposición correcta medida por la cámara, fotografía hecha a ISO 400. Bueno, dependiendo en qué pantalla lo veáis, lo vais a apreciar más o menos. Yo veo algo de grano. Yo aquí veo algo de grano, aunque la gradación del color es buena, porque veis que aquí pasa del tono más intenso a la zona de sombra y lo hace progresivamente, ¿no? Con lo cual, bueno, esto sería la exposición normal que vamos a hacer dejando exponer a la cámara. El siguiente caso, que es utilizar un ISO inferior a este, es decir, ISO 100, que sobre el papel da más calidad, y subir 2 pasos de luz. Bueno, pues el resultado está aquí. Evidentemente, la gradación es mucho peor y el grano mucho mayor. ¿Qué pasa? Si comparamos con la imagen antes, esta sería la imagen con poca luz. Si yo levanto esa imagen subiendo los 2 EVs, pierdo toda la calidad. Estamos hablando, bueno, esto pasa en general, pero sobre todo este ejemplo es sobre el sensor que yo estoy usando, que es una Canon 5D Mark II. Puede haber otros sensores que respondan mejor. Estas pruebas lo ideal sería que las hiciera cada uno con el material que tiene, pues para evaluar un poco si puede derechear o no, si le compensa o no. Bien, en este caso, evidentemente, no compensa para nada utilizar un ISO bajo y compensarlo en el procesado, porque estamos perdiendo muchísima calidad. Y ahora vamos a ver el derecheo que he hecho en el último ejemplo. Esto sería un ISO 1600 con, bueno, quitándole 2 pasos de luz. Bueno, evidentemente a nivel ruido, tal como lo veo aquí, el degradado es bueno y el ruido es menor que en la exposición original a 400, es decir, que en las sombras el derecheo funciona correctamente. Vamos a ver, esta sería la imagen original, donde sí se ve el grano, pero al bajar los 2 EVs ya no aparece. Y respecto a la
imagen 1, digamos, exposición que hace la cámara, pues mejora la calidad, a mi modo de ver, en el grano, pero no en la intensidad de los negros, porque a 400 los negros tienen más intensidad que con el 1600 corregido. Esto también hay que valorarlo, claro. No solamente es pensar en el ruido pues es una parte, ¿no? Pero después está el cómo gestiona el color la cámara en estos tres casos. Es decir, si yo desplazo la imagen hacia aquí, vemos que en la exposición que toma la cámara, esto es una lámpara que tiene pues una pantalla de color rojo. Entonces la gradación va toda en rojo, es decir, esto sería más o menos lo que es en la realidad. En el caso del ISO 100 subido, mantenemos esa gradación, aunque a nivel ruido pues es mucho peor, ¿no?, la imagen. Pero en el caso de la fotografía hecha a 1600, no se mantiene, porque aparecen ya otros tonos. Ya no son rojos, ya aparece una zona amarilla, que eso se debe a que este sensor no es capaz de gestionar más 2 EVs de derecheo en luces altas, porque esta zona está quemada. Entonces está casi quemada, con lo cual pierde un poco lo que es la cromática original. Lo vamos a ver en otra zona que es más interesante, que sería, aquí se va a ver claro. Bien, esta es la imagen original. Fijaos aquí, estos son luces altas puras. Entonces, nosotros en la imagen original, pues aquí tenemos información, ¿eh? Esto está quemado, pero es normal que la zona de máxima exposición a la luz tenga algo quemado. Pero aquí hay información. En el ISO 100 también tenemos información en las luces altas. Sin embargo, aparece un grano por las sombras que no tenemos en la exposición correcta de la cámara. Y en el ISO 1600 no tenemos el grano, pero sin embargo las luces están quemadas, es decir, el sensor no puede recuperar las luces altas con más 2 EVs de exposición. Este sensor. Puede haber otros sensores que sí sean capaces de gestionar esa sobreexposición. Entonces sería ventajoso en esos sensores de poder hacerlo, derechear hasta este punto. Bien, conclusión. Resumiendo, yo con este sensor la conclusión que saco es que, claro, si tengo una fotografía que no va a tener luces altas, sí podría derechear incluso 2 EVs para controlar mejor el ruido. Sin embargo, no creo que sea interesante, porque en cualquier momento, pues por algo cambia la escena, aparece una luz o cambiamos de encuadre o lo que sea, y podemos tener el problema de las luces altas, con lo cual yo este sensor no lo derechearía hasta más 2 EVs, lo haría como mucho hasta más 1 EV. Tampoco se suele hacer tanto como más 2. Eso es una exageración, lo he hecho a propósito para forzar la situación y que se viera un poco aquí. Entonces, en mi caso, bueno, normalmente en el control de exposición que tenemos en las cámaras, pues va en tercios. Entonces yo normalmente lo que hago es derechear más 1/3 de V o más 2/3 de V. Es decir, no llego ni a más 1. En este caso tengo más 2, por eso pasa esto con las luces altas. Lo que sí saco, la conclusión más clara, es que al utilizar un ISO 100, un ISO bajo, y meter más luz en el procesado, estamos perdiendo información siempre. Es decir, no es nada positivo. En todo caso, yo me quedaría con la exposición que nos marca la cámara como correcta. Y de poder hacer, pues derechearía un poco, ya digo, sin llegar a más 1 en este sensor. Lo ideal sería que cada uno hiciera las pruebas y sacara sus conclusiones. Eso es lo indicado. Espero que os
os haya servido para aclarar algo. Un saludo.